gravamen. La misma disposición se aplicará al que teniendo paso por predio de otro, necesite ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. Bueno, no es solo, compañeros, devolver nudo propietario al propietario del predio sirviente. O sea, se va a utilizar, por supuesto. Recordemos que la servidumbre es un derecho real. ¿De qué tipo, compañeros? Recordemos, ¿sí? De mero goce. Mero goce. De mero goce. Solo permite gozar los bienes de otro. O sea, compañeros, va a haber un nuevo propietario acá porque el propietario del predio sirviente va a dejar de utilizar su terreno para que lo utilice el propietario del predio dominante. Ahora, en este caso, no es solo que permita hacer uso, lo van a indemnizar, compañeros, como el nudo propietario del predio sirviente va a tener en este caso una limitante en su terreno y la parte de terreno que va a dejar de utilizar porque va a ser utilizada por el dueño del predio dominante, esa parte se la van a indemnizar. ¿Entendido? ¿Y qué es lo que le van a pagar? El equivalente, dice, al valor del terreno. Y en todo caso también al perjuicio que le puedan ocasionar. ¿Por qué? Porque, compañeros, si en el presente caso que estamos viendo nosotros, pongámonos a pensar, en este que estamos viendo, digamos que al final se constituye la servidumbre por este lado. Díganme ustedes, ¿cuál es el, bueno, lógicamente el predio dominante es el de color anaranjado, al que le va a servir la servidumbre. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál de los otros dos es el predio sirviente? El azul. ¿Será que es el azul, compañeros? Yo considero que es el Los rosado, dos. licenciado. Miren, pues le rosado. vamos a quitar la flecha. Miren cómo está. Van a hacer la salida por acá. ¿Ve? Ahí estamos. ¿Por qué? Sencillamente por algo. El del azul, le voy a agregar otro dibujito para que vayamos entendiéndolo un poquito más. Miren, lo van a hacer por ahí porque simplemente, ay, permítanme ustedes, no está la autoforma que yo quería. Permítame un momentito. Bueno, como no está la autoforma, le vamos a poner otra. Digamos que el del azul ya tiene hecho una casa aquí, ¿ve? ¿Entendido? Él ya había construido, entonces lógicamente no pueden tirar el terreno, no pueden tirar la servidumbre por acá porque tendrían que botarle la casa. ¿Qué va a hacer entonces el otro? Bueno, entonces mejor voy a demandar a este que solo tiene terreno rústico y que me hagan favor de hacer pasar por acá. O sea, el predio sirviente en este momento va a ser el rosado. ¿Estamos claros en esto, compañeros? Por ahí va a pasar la servidumbre. Ahora bien, esta parte de terreno que antes era rosado, pero ahora va a estar al servicio del predio anaranjado, esa parte que va a dejar de utilizar el predio sirviente, tiene que ser indemnizada. O sea, el valor de esta porción de terreno se lo tiene que pagar el dueño del predio dominante al nudo propietario del predio sirviente. ¿Estamos claros en eso, compañeros? Hay que indemnizar. O sea, no fue voluntariamente. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo. Los dos dueños no se pusieron de acuerdo para establecer la servidumbre y el dueño del predio dominante tuvo que demandar al dueño del predio sirviente y el juez dijo, sí, está enclavado el predio y tiene derecho, compañeros, a que le den paso. El juez lo está obligando, pero el juez también le va a imponer la obligación al dueño del predio dominante a que indemnice al otro por la parte que va a dejar de utilizar ese terreno. ¿Estamos claros con eso, compañeros? Lic, entonces sería prácticamente como comprarle ese pedazo. Miren, no es comprarle. ¿Por qué? Porque la servidumbre no es un derecho que adquiera de una vez la propiedad de esta parte del terreno, sino que únicamente adquiere el uso o el goce de esa parte. Pero como la ley dice que lo tiene que indemnizar, pues simplemente hay que indemnizarlo. Y les digo esto porque no es
precisamente que una servidumbre quede a perpetuidad. Puede ser que la servidumbre sea temporal y cuando se termine ese tiempo, compañeros, vuelve otra vez esa parte a ser propiedad plena del mismo dueño del predio sirviente. ¿Sí? Lick, Sí, Mire, una compañeros. pregunta. Hugo, pregunte. sí. Sí, Lick, solo quería saber, por ejemplo, si se está indemnizando esa parte para la calle, ya no tiene derecho el otro propietario de usarla. Miren, puede ser que los dos la utilicen, pero pónganse a empezar en este caso. Pues en este caso, volvemos otra vez al dibujito. Díganme, ¿ustedes creen que el dueño del terreno rosado tiene necesidad de usar ese camino? Tal vez para parquear algún carro o algo por ahí. No, o sea, el otro tiene salida a la calle. No No, necesita Lick, por mire, qué. una pregunta, no sé si esto entra dentro de este ejemplo. Ajá. Esto se hace cuando la persona del predio rosado no quiso venderle a la otra persona. Claro, miren, pues, Porque recordemos, se pudiera haber hecho un negocio de compra-venta, ¿verdad? por supuesto, pudieron haber vendido, que sería lo más fácil, o constituir la servidumbre, pero voluntariamente, sin necesidad de ir a juicio. Viene el del terreno anaranjado y platica con el dueño del terreno rosado y le dice, fíjate que necesito el paso. Y le dice, no tengas pena, haz el camino, haceme la indemnización correspondiente y pasemos los dos por ahí. Si haces el convenio, no hay problema. Pero lo que estamos viendo ahorita no es voluntario, es porque uno de los dueños no quiso colaborar con el otro, no le quiso dar paso. Y con una Entonces pregunta, es el juez quien está obligando a dar paso, ¿sí? o sea que si incluso es voluntaria, también tiene que haber indemnización, ¿verdad? Salvo que quieran regalar el terreno, pero yo considero que en todos los casos las personas van a querer su indemnización. Ahora, puede ser que no haya indemnización. Y me ha tocado casos en los que no hay. Fíjense que, por ejemplo, en una ocasión anterior, vino una persona conmigo y me dice, licenciado, fíjese que es un señor ya grande. Yo quiero dar, me dijo, ya mi herencia, me dijo. Y tenía una casa bastante grande. Era una casa como de 20 por 50. Y me dijo, fíjese que al fondo hicieron un planito, yo le quiero dar a fulana de tal, a una su nieta. Y el otro lado lo quiero para mi hija. Y fíjese que la parte de enfrente, de esa todavía no he dispuesto. La parte de enfrente es la única que tiene salidas a la calle. Ahora me dice, mire, ¿qué puedo hacer yo? Me dice, yo quiero que este pedazo sea de todos. Y le digo, que sea de todos está muy complicado porque hay que recordar de que una copropiedad no obliga a los copropietarios a permanecer en la comunidad. O sea, a la hora que quieran vender, venden. Y de todos modos van a terminar peleando un derecho de servidumbre de paso. Entonces, lo que le conviene al señor, le digo yo, es que ¿por qué no le vende una de dos? O que le venda toda la salida, el pasillito que es de salida, al que está hasta el fondo, o simplemente que constituya de una vez, ahorita que es propiedad de él, el terreno de enfrente, que le constituya un derecho de paso para el terreno que va a quedar hasta el fondo. Lógicamente el señor no tiene intención que le indemnicen porque su intención es que haya derecho para que pase o que para que pueda salir el que está hasta el fondo. En ese caso no habría alguna indemnización porque nadie está pretendiendo. Sin embargo, lo normal es que la gente sí pide indemnización por la utilización de la parte de su terreno. Ahora, en el caso forzoso, porque ahorita nos estamos refiriendo a algo voluntario, en el caso que estamos viendo ahorita, cuando la gente no quiere y el juez nos obliga, la indemnización va incluida, compañeros. ¿Entendido? Hay que pagarle al dueño del predio sirviente. Licenciado. Gracias, Lick. Lick, Sí, compañero. disculpe, y así como en el caso del artículo 791 que dice anchura del paso. Aquí Si todavía el no. juez, Ajá, miren pues, de lo aquí que solo estamos estamos viendo, platicando. sí, solo estamos viendo indemnización. Nos falta ver esa cuestión. Si quieren avancemos, Licenciado. compañeros, solo vamos a resolverle a Hugo y después vamos con lo que dice usted, Jonathan, porque si esos artículos nos falta verlos todavía. Licenciado, fíjese que me surgió una duda. Por ejemplo, cuando le vendieron el terreno a esa persona, ¿será que no se puede demandar a la persona que no le dejó entrada? Por ejemplo, a la persona que le vendió el terreno, No, o sea, ¿por qué la iba a demandar? como no le dejó entrada.
Eso no es No le he problema de visto. uno. Miren, pues, el comprador ya sabe qué va a comprar. Y el terreno está encallado, o sea, ¿qué puede hacer? Encallado, ni que fuera barco, enclavado, ¿no es cierto? Miren, pues, la cuestión es si está comprando un predio enclavado, enclavado está sencillamente. Si lo compra así, problema del comprador, ¿sí? Lógicamente le pueden decir, miren, no tenga pena, le vamos a constituir el derecho real de paso, de servidumbre de paso. Y si no, ¿puede demandar al que le vendió? No, sencillamente. Lo que puede hacer es demandar al dueño del lote donde quiere pasar. ¿Y demandarlo para qué? Para que le constituya una servidumbre de paso, para eso. Pero demandar al otro, no. Sí, compañeros, ¿alguien más? Por ejemplo, en esta demanda, en este proceso que se lleva a cabo, el que va a tener que prestar su porción para formar esta servidumbre, ¿cómo se puede defender o no hay ninguna forma de defenderse ahí? Claro, se puede oponer. Y vamos a ver más adelante. Ahorita solo llevamos 2 artículos, compañeros. Vamos a avanzar y vamos a ver que sí hay opción de defenderse y sí hay regulación legal también para determinar el área, inclusive por dónde es que se tiene que hacer la servidumbre. Bueno, vamos a continuar, compañeros. Ahí estamos. Nos quedamos en el 700, ¿qué? 87. 88, nos toca el 7. 788 nos toca ahorita. Le vamos a pedir de favor a Joseph. Por favor, Joseph, ayúdenos con la lectura del 788. Artículo 788, prescripción. La acción para reclamar esa indemnización es prescriptible, pero aunque prescriba, subsistirá la servidumbre obtenida. Bueno, dice que el derecho a reclamar prescribe. O sea, compañeros, el juez puede decir, sí, le damos el derecho de servidumbre de paso y hay que indemnizarlo con 100,000 quetzales. Sin embargo, ¿qué pasaría si el dueño del predio dominante no paga los 100,000 quetzales? Pues no pasa nada, hay que demandarlo para que pague, compañeros. Ese es otro tipo de proceso. Y este prescribe, quiere decir que si uno no cobra en tiempo, prescribe y ya no hay derecho a cobrar esa indemnización. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar si uno no cobra la deuda? A los 5 años, simplemente se acabó la deuda. ¿Sí? Uno se puede liberar por el transcurso del tiempo de una obligación. ¿Recuerdan cuando vimos la cuestión de la accesión? A la accesión también se le llama prescripción, pero se le llamaba prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque por el paso del transcurso del tiempo, uno puede adquirir derechos, pero así como hay prescripción adquisitiva, también hay otra prescripción que se llama negativa liberatoria, que es aquella que, pasado el tiempo, también se pueden perder los derechos. Y este es un caso bien claro. De esto vamos a explicar bien cuando nos toque ver el derecho civil 3. Bueno, Licenciado, ¿sí? disculpe, ¿cómo se sabe el valor que se le tiene que indemnizar al propietario sirviente? Miren, pues, en un juicio tienen que comparecer, en un juicio de este tipo, de esta naturaleza, tienen que comparecer peritos. Los peritos son los expertos en la materia. Y uno puede llamar, hay personas que son expertas en valuar bienes. Hay valuadores que están autorizados y ellos son los, digamos así, los por excelencia, los profesionales por excelencia que pueden decir cuánto vale un bien, porque depende mucho de la ubicación del bien, de la forma o del estatus en que esté el bien. Y les digo, uno de notario o uno de abogado no es el que asigna valores a los bienes. Para esto hay otras personas que son expertas y que pueden ser llamadas al juicio como peritos para determinar no solo el valor, sino también la forma o el lugar por donde debería realizarse la servidumbre. Bueno, Gracias, licenciado. ¿dónde se hace la servidumbre, compañeros? Ashley Ivana, por favor, ayúdenos usted con el 789. Lugar de la servidumbre. El dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar donde ha de constituirse la servidumbre de paso. Si no estuviera de acuerdo el dueño del predio dominante por ser impracticable o muy gravoso para este,
el lugar designado podrá ocurrir al juez competente para que, oyendo el dictamen de expertos, resuelva lo más conveniente, procurando conciliar los intereses de los dos predios. Compañeros, entonces, le estamos pidiendo, vuelvo al ejemplo anterior, miren, el dueño del predio enclavado, que es el anaranjado, le está pidiendo al señor juez que obligue al dueño del predio que demandó a que le dé paso. Ahora díganme ustedes, ¿quién elige por dónde va a ser ese paso? El dueño del predio sirviente. ¿Creen que el dueño del predio es El sirviente? juez sí es de manera forzosa. Miren pues, está esta persona que quiere hacer su casa acá, ¿sí? Vamos a cambiar el color a esta cuestión. Ay, permítanme ustedes, que no me deja. Bueno, aquí está el asunto este. Lo vamos a cambiar de color para que se note cuál es. Vaya, ahí quiere hacer su casa el dueño del predio dominante. Y está demandando al dueño del predio sirviente. Ahora, la cosa es que este quiere hacer la servidumbre por acá. Miren, dice, bueno, que me dé salida a este por aquí. ¿Será que él puede obligar a que se le dé salida por ese lado? ¿Será que el dueño del predio dominante puede designar por dónde quiere que pase la servidumbre en el otro predio? No, licenciado. ¿Quién Tendría que elige? ser El dueño del predio dominante. Le va a decir, no, mira, delen por aquí y háganle una puerta a la casa por ahí si quieren, porque yo necesito utilizar todo mi espacio y no va a quedar este pedazo aislado aquí como lo quería dejar el otro. Vuelvo a repetir, el dueño del predio sirviente, el que elige por dónde se tiene que hacer la servidumbre de paso. Ahora bien, eso era lo que decía el artículo, ¿qué? 789. Ahora bien, 790, viene a cambiar un poco las cuestiones. Le vamos a pedir de favor a, vamos a ver, Yaneli, por favor, usted denos lectura al artículo 790. Artículo 790. Predio obligado. Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la distancia. Si ésta fuere igual por dos o más predios, el juez designará cuál de estos ha de dar el paso. Bueno, cuando son varios, como en el caso que tenemos acá, compañeros, aquí hay varios predios. Por cualquier lado pudiera salir la persona. Ahora díganme, ¿por dónde le conviene más, en este caso, salir al de el predio anaranjado? ¿Por dónde, si ustedes fueran el abogado de esta persona, por dónde le sugerirían que haga su paso, compañeros? ¿Por el terreno azul o por el terreno rosado? Por el terreno rosado, porque ahí está la casa, Lic. Bueno, pero él no quiere destruir su casa. Él quiere simplemente tener salida. Yo siento que como juez tendría que ser el lugar más viable porque no se le podría partir el terreno a la persona. Pues perdería privacidad. Miren, así como este. ¿Será que le tiene cuenta al dueño? Porque ya tiene una casa ahí. ¿Será que le tiene cuenta al dueño del predio, al del terreno azul? Si lo dejamos así. Lógicamente no. Ahora les pregunto, ¿está a la misma distancia de servidumbre el del terreno rosado que el del terreno azul, compañeros? Es la misma distancia, lo mismito, pero dígame, ¿a quién le va a ser más oneroso o a quién le va a estorbar más la servidumbre? Lógicamente al del terreno azul. Por eso conviene más hacerlo por el terreno rosado, porque en el terreno rosado simplemente van a tomar una orillita del terreno sin estorbar la otra parte. Lógico, si estuviera más cerca de la calle, si la calle, pongámosle, no era aquí, sino que era, la vamos a poner de diferente perspectiva, compañeros, ¿sí? Vamos a voltearlo de la calle. Ay, disculpen,
Los dibujos no son lo más bonito que hay, pero creo que sí nos salen bien los ejemplos. Ahí estamos. Hay salida para este lado y para el otro lado en la calle. Ahora díganme ustedes, compañeros, ¿para dónde sería más fácil salir? Sería más fácil salir por el terreno rosado o por el otro. Ahí sí, lógicamente, está más cerca el terreno rosado. Entonces, no hay duda. Ahora, ciertamente, el del terreno rosado sale a una calle de terracería y esta es pavimentada. ¿Entendido? Si se encaprichara el dueño del predio que está enclavado, que quiere salir a la pavimentada, ¿será que el juez se lo puede autorizar? Según la ley, no, Lick, porque está Mira, pues, obligado a buscar la calle más próxima. no, pero este no. Este le dice a ustedes, mira, Lick, yo le voy a pagar y yo lo que quiero salir por allá. Bueno, ¿será que podemos demandar a este, al de este? Sí, podemos, compañeros. Sí, pero él paga la indemnización. De que Mucho podemos, más. podemos, compañeros. Lo que va a pasar en este caso es que va a venir en el juicio el dueño del terreno azul con su abogado. Van a decir, señor juez, nos vamos a oponer a este juicio porque fíjese que según la ley, el dueño del predio enclavado tenía que haber salido por la vía más corta que no somos nosotros y que es fulano de tal. Entonces la gente se opone a la constitución de la servidumbre de paso. ¿Por qué? Porque no es por donde la ley dice que debe convenir, ¿sí? Estamos ante los intereses de una de las partes, pero no es acorde a lo que estipula la ley. Este artículo es claro cuando dice qué predio es el obligado, ¿sí? Lógicamente, en primer lugar es donde esté la distancia más corta, siempre que haya varios predios, ¿verdad? Y en segundo lugar, si todas estuvieran a la misma distancia, pues tiene que ser la que el juez designe, pero esto es por donde se moleste menos al dueño. Compañero, les voy a pedir 2 minutos, por favor. Muchas gracias, compañeros. Bueno, estamos platicando entonces de por dónde tiene que hacerse, en este caso, la servidumbre. Ahora, el artículo 791 nos platica algo distinto. Dice cómo tiene o cuánto tiene que medir una servidumbre de paso. Evelia, por favor, ayúdenos usted con la lectura de este artículo, con el 791. Artículo 791. Anchura de paso. En la servidumbre de paso, el ancho de este será el que baste a las necesidades del predio dominante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por convenio de los interesados. Bueno,
Dependiendo para qué lo quieran, compañeros. Si las personas únicamente se conducen en motocicleta, por ejemplo, en bicicleta o a pie, ustedes consideran que es necesario molestar al dueño del predio sirviente para que le ponga 6 metros de ancho a eso, compañeros. Definitivamente no, ¿verdad? Ahora, si las personas pasan camión, pasan otro tipo de vehículo ancho, es lógicamente, pero hay que demostrárselo al juez, porque si no el juez simplemente no lo va a determinar. Hay que recordar, compañeros, lo que veíamos en teoría del proceso. Los principios que informan al proceso, hay un principio que se llama dispositivo, por el cual indica este principio que el juez falla de conformidad con lo que dispongan las partes. O sea, el juez va a fallar en el juicio acorde uno le pida. Si yo no le pido al señor juez que le coloque 6 metros de ancho y demuestro mi necesidad, el juez simplemente no se lo va a sacar de la manga. Él no va a andar diciendo que yo quiero eso. Nosotros, compañeros como abogados, tenemos que colocar claras las pretensiones de nuestro cliente y demostrárselas al juez. Entonces, ahí recordemos, este derecho de servidumbre de paso puede estar determinada desde los 2 metros hasta los 6 metros de ancho. De largo, lógicamente, es lo que sea necesario para dar el paso de un terreno enclavado hacia la salida pública. Esto ya es cuestión de lo que necesiten los terrenos. Bueno, miren esta otra cuestión, compañeros, el 792. Disculpe que lo interrumpa. Sí, dígame, Jonathan. Con este artículo que le estaba comentando en de hoy. Sí. Si uno compra el terreno que goza de la servidumbre y debían dejado una calle peatonal de 2 metros, ¿puede uno solicitarle al juez que uno tiene necesidad de entrar vehículo y que no cabe por la calle y que lo amplíe? Claro, no? por supuesto. Miren, pues, recuerden ustedes la cuestión de la indemnización. Por ejemplo, dice, miren esto, pues, lo que hablaba de la indemnización del predio sirviente. En el 787 decía que se deberá siempre indemnizar un equivalente al valor del terreno y al perjuicio que se ocasiona. Bueno, la misma disposición se aplica que teniendo paso por predio de otro necesite ensanchar el camino para conducir vehículo. Puede ser que, como decía el compañero Jonathan, el anterior propietario del predio dominante únicamente se conducía a pie y no necesitaba más que los 2 metros. Pero, ¿qué tal si el nuevo propietario sí utiliza vehículo y lógicamente necesita tener más? Entonces se puede demandar, a pesar que ya hay una servidumbre de paso establecida, podemos demandar la modificación o, como dice ahí, la ensanchación de la servidumbre que anteriormente existía. Y lógicamente, si vamos a aumentar el ancho, va a haber necesidad de indemnizar al dueño del predio sirviente porque le vamos a quitar más espacio de su terreno. Pero de que se puede, sí se puede, compañeros, no es problema. Lógicamente, ese aumento va a ser en las medidas legales. Más de 6 metros no vamos a poder aumentar porque es el tope que tiene la ley, salvo que hubiera convenio entre las dos partes. Sí, Rolando. Yo sé de un caso donde hay herencia de una casa para 4 hermanos. Entonces, a la última fue la más afectada porque le dejaron nada más paso para moto, como de 1 metro, 1,5 metros. La hermana tiene problemas con los demás hermanos y ya no quiere vivir ahí. Entonces, si por ejemplo yo comprara ese terreno, y obvio que no me va a favorecer solo a mí porque hay otros 2 más que yo pasaría por el terreno de ellos y ellos pasarían por el terreno de los otros, del primer hermano. En ese caso, ¿se divide en 3 la necesidad o solo por el primero? Mire pues, Rolando, yo le voy a decir una cuestión. Tenemos que apartar los tipos de servidumbre a las que estamos platicando, porque la que usted me está diciendo no la constituyó un juez. En este capítulo que estamos leyendo de la servidumbre, estamos platicando de la servidumbre legal. O sea,
La voluntaria, compañeros, es lo que las partes quieran. Si le dijeron, mira, te voy a dar el terreno y te voy a dar 1 metro para que salgas de ancho, pues no hay ningún problema, siempre y cuando sea voluntaria. Ahora bien, el hecho de que haya una servidumbre voluntaria de paso no exime que podamos exigir nosotros que la constitución de una más ancha. O sea, lo correcto y lo más fácil, si yo fuera abogado de esas personas que usted dice, sería de recomendarles a los clientes de que vayamos a platicar con los dueños de los predios sirvientes, de los supuestos predios sirvientes. ¿Para qué? Para decirles de que hay necesidad de hacer más ancha la servidumbre y que indemnicemos y sencillamente hacemos una escritura pública y constituimos la servidumbre sin tanta cosa. La escritura pública, hacemos el plano el mismo día y el mismo día hacemos la escritura y ya, y la mandamos a inscribir y ya estuvo la servidumbre. En cambio, meterse a un juicio para la constitución de la servidumbre no va a ser cuestión de un día ni de una semana. Hay que considerarle al cliente que en el juicio pueden pasar muchas cosas y que puede ser inclusive más de una instancia. Si nos ponemos a pensar, el juicio puede tardar de repente 1 año o más y va a gastar en escritura pública, gastamos un poco de dinero, compañeros, 1,000, 2,000 quetzales. En un juicio, cada parte a su abogado, depende cuánto sea, va a terminar pagándole 5,000, 10,000 quetzales y no sabemos tampoco las resultas del proceso. Entonces, recomendación, que arreglen por las buenas. Si no se puede por las buenas, pues ya está esto que estamos viendo. ¿Se puede pedir que ensanchen esa servidumbre que está constituida? Sí. ¿Hasta qué medidas? Hasta las medidas legales. ¿Pero cómo? A través de un juicio, cuando no se pueden acordar entre las partes. Hugo, ¿usted nos iba a preguntar algo? Licenciado, una pregunta, ya cuando está constituido en el título de propiedad, ahí ya se hace una demanda, ¿verdad? Porque fíjese que aquí en Monjas hay una persona de que compró un terreno hasta adentro y se lo compró un señor y el hijo ya no le quiere dar paso, solo le está dando paso 1 metro y yo creo que le dejó 6 metros, pero solo le está dando paso 1 metro y si quiere pase ahí, si no, no le dijo Mire, el dueño, pues, ¿verdad? si ya está constituida, yo creo que el juicio no sería para determinar cuál va a ser el ancho. Únicamente había que exigir el cumplimiento de la obligación adquirida, porque si ya la constituyeron por 6 metros, pues ya está. No hay nada que estar discutiendo, es de utilizar la servidumbre y ya. Lo que pasa es que el señor construyó y solo le dejó el metro, ¿ves? Y entonces ahí ya tendría que ir a demanda, ¿verdad? Sí, fíjense, porque la persona que es nuda propietaria, ahí se recordamos que es nuda propietaria, o sea, es propietario, pero no tiene el uso sobre esa parte del terreno. Quien dejó la servidumbre establecida, de una vez está renunciando a utilizar esa parte, porque si recordamos en qué constituye la servidumbre, constituye en un no hacer o en un tolerar, y la obligación es de no hacer uso de la parte que constituye la servidumbre. Lógicamente, esa parte no se puede utilizar. ¿Qué se pudiera mandar a hacer? Tendría que mandar a demoler las obras que hizo sobre esa parte. Lógicamente, solo van a hacer únicamente si el juez los obliga. Gracias, Lick. Bueno. Lick, mire, disculpe, yo sé que tal vez es mucha la insistencia en este tema, pero es que increíblemente este artículo encierra mucho como artimaña, le puedo decir así. Porque póngase a pensar que la propiedad mide 9 metros. ¿Qué artículo? El artículo 791. Ah, claro. Póngase a pensar que la propiedad mide 9 metros y es una faja de tierra por 100 metros. Y la persona dejaron, el juez autorizó 2 metros y ya está construido del 7º metro del 1 al 7. Y esta persona necesita entrar a su casa, a sus carros, porque los está dejando en la calle y le están robando las cosas, se puede ir a solicitar la anchura del paso a través de una demanda, aunque le tenga que botar uno la pared de la sala a la otra persona y uno la indemniza. No, definitivamente no. Mira, pues, vamos a compartir otra vez esto. Vamos a cambiar la cuestión. Ahí está el terreno rosado, compañeros. Díganme ustedes, compañeros, ¿será que le pueden exigir al terreno rosado que solo mide 8 metros que le puedan pasar por ahí los 6?
Lógicamente no. El dueño del terreno rosado va a decir, no, por aquí no. O sea, ¿qué le van a quitar? Mide 8 metros de ancho y le quieren quitar 6 todavía. No, lógico, no. Se va a oponer y va a decir, miren, ciertamente, aquí hay más salida, pero en mi terreno no se puede constituir. ¿Por qué? Porque no tengo espacio. No le estaría quedando nada. Uno puede oponerse y decirle al señor juez que por ahí ya no es posible, definitivamente. Tiene que hacerlo por el otro lado. ¿Sí, compañeros? Por ejemplo, tal vez ahí era lo que le decía que se podía oponer el otro, el propietario. Miren, causas para oponerse hay un montonón, un montón. Y esta que estamos viendo es una. Lógicamente, si no tiene por dónde, no le pueden obligar, ¿verdad? No le van a dejar 2 metros a él acá. No, definitivamente no. Ahora, lógico, en un terreno así es más fácil que demanden al dueño del terreno azul. Tal vez no por allá como estábamos viendo, pero sí por acá. ¿Por qué se iban a meter a este terreno si no tiene nada que quitarle? Y el otro sí tiene por dónde, por lo menos tiene más. ¿Entendido? Si pudieran hacerlo de esta manera. ¿Y qué tal si los dos terrenos fueran de este mismo tamaño y no hubiera más por dónde salir? O sea, digamos que aquí está esta parte y es la única salida que tiene este de acá, porque así está el terreno. Y aquí se le ocurrió construir la casa. Pues lógico, no le pueden quitar. Lo que deberían hacer es demandar a los dos mejor, compañeros. Aquí es de que uno trate de darle sentido a la demanda. ¿Y qué? Mejor tratar de quitarle 2 metros a un lado y 2 metros al otro y ya, y no molestar tanto a los terrenos de los dos vecinos. Miren, aquí en este caso va a través de los dos. Pudiera ser de esta manera, porque ¿qué tal? No le pueden demandar los 6 metros a este, ni tampoco demandarle los 6 metros a este otro, porque se quedan sin terreno, ¿sí? ¿Y pudieran oponerse? Sí pudieran oponerse, compañeros. Definitivamente puede haber oposición. A pesar que la ley diga que puede haber salida por ahí, hay que considerar también la situación de cada terreno. Y lógicamente, pónganse a pensar, compañeros, si en este terreno ya construyeron, lógico, por ahí no van a pasar, ¿sí? Y los terrenos, la situación extrema que se pueda dar, no va a ser precisamente de esta manera. La gente normalmente sí puede alegar el derecho de paso, pero hay que considerar las circunstancias, porque esto que les digo acá es muy parecido a lo que les estaba contando. O sea, este terreno antes, lo rosado con anaranjado, era un solo terreno, ¿entendido? Ahora, la cuestión está en que en estos terrenos, compañeros, que eran uno solo, el señor que les dije vendió este. Lógico, pero aquí nunca hubo entrada de carro. Y aunque el dueño de este terreno diga, fíjese que ahora tengo carro y lo quiere meter, simplemente no se le puede dar, porque la naturaleza del terreno no es para ingreso de vehículos. ¿Entendido? A pesar de que el señor quiera argumentar, se puede demostrar con declaraciones testimoniales que aquí, en este terreno nuevo que crearon porque lo desmembraron de este, jamás ha habido entrada de carros y que tampoco es necesidad meter un carro hasta acá y molestar a los otros terrenos. El juez puede denegar también una solicitud de este tipo, ¿sí? No es que siempre tenga que darla. De paso, sí, para que no quede enclavado, pero precisamente de vehículo, no siempre, compañeros. Vamos a continuar, compañeros. Nos quedamos en el artículo 790 y... ¿qué? 3, creo. 93 nos toca. 92. 92 nos tocaba, ¿verdad? Bueno, por favor, le quiero pedir a alguien que voluntariamente le dé lectura a este artículo. ¿Yo lo puedo leer? Sí, por favor, compañera. Paso sin indemnización. Si un punto queda cerrado por todas partes por causa de venta, permuta o división,
Los vendedores, permutantes o copartícipes están obligados a dar el paso sin indemnización alguna. Bueno, y volvemos al mismo ejemplo, compañeros. Pónganse a pensar. Antes, este era un solo terreno, ¿sí? Y de este terreno, ¿qué era esto? A través de una compraventa vendieron una parte, o sea, vendieron solo el fondo. Dejaron enclavado una vez ese terreno. ¿Tiene derecho este a pedir salida a la calle? Sí, tiene derecho. Ahora, ¿tiene derecho a indemnizar o el otro tiene derecho a que le indemnicen? No, porque el mismo vendedor, o sea, el dueño del terreno rosado que está vendiendo el terreno anaranjado, él mismo está enclavando el terreno. En ese caso, dice la ley que no es necesario hacer la indemnización, porque prácticamente el mismo que está vendiendo está destinándolo a dejarlo sin salida hacia la calle. 793. Alejandro, por favor, ayúdenos usted con este artículo. Ahorita, Lick. Artículo 793. Si obtenida la servidumbre de paso deja de ser indispensable para el predio dominante por la adquisición de otros terrenos que dan un acceso cómodo al camino o por otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se exonere de la servidumbre, restituyendo... Bueno, ahí estamos, compañero. Vean pues, aunque esté constituido el derecho de paso, si ya no es necesario porque de repente ya hicieron un camino por otro lado donde puede salir, o el dueño del terreno que estaba enclavado adquirió otro terreno por el donde puede salir, el dueño del terreno donde estaba constituida la servidumbre, el propietario del predio sirviente puede exigir que le quiten la servidumbre, pero quitar la servidumbre aquí se dice exonerar de la servidumbre. ¿Se puede pedir? Sí, compañeros. Si ya no hay necesidad y se le demuestra al juez que el dueño del predio dominante ya no tiene necesidad de pasar por ese terreno, se puede exonerar de la servidumbre. Ahora bien, no nos vamos a detener en estos dos, en el 796, que dice que es para comunicación telefónica, para energía eléctrica, y tampoco en el 798 que es para desagüe. O sea, compañeros, si van a constituir una comunicación telefónica, por ejemplo, donde van a colocar las antenas, lógicamente, si van a poner una antena en un terreno, lleva implícito también la servidumbre de paso. O sea, no solo es de darle permiso a que la pongan, no la van a poner de magia. No, hay necesidad de pasar por el terreno para poder constituir esta servidumbre, colocar los postes correspondientes, y el mismo sentido dice la ley para lo que es la servidumbre de conducción de energía eléctrica. Si vamos a permitir que una empresa de las que brinda este servicio de energía eléctrica coloque postes ahí, lleve implícita también que les tenemos que dar el correspondiente derecho de paso para que puedan pasar a colocar y a darle servicio a este tipo de servidumbre de energía eléctrica. Y en el caso del desagüe, si permitimos la constitución de una servidumbre de desagüe, también lleva implícita el derecho de paso, ya sea para el mantenimiento o por lo menos para la creación del desagüe, compañeros. Todos estos, tanto de la servidumbre para comunicación telefónica, para los conductos de energía eléctrica y para la constitución de una servidumbre de desagüe, llevan adheridos, digámoslo así, de una vez de cajón, que tienen que permitirse también la servidumbre correspondiente de paso.